Buen día, ¿me pueden confirmar por favor si me escuchan? Bueno, creo que sí porque yo les escucho. Bueno, estoy admitiendo a quienes están ingresando. Bueno, ya nos habíamos presentado. Soy Miriam Vargas y voy a ser la instructora transversal en este curso para el área de derechos humanos. Buenos Entonces, días. buenos días. Como les decía, voy a ser su instructora transversal en el área de derechos humanos, que es la primera. Por favor, cerrar los micrófonos. Ya sé que me están escuchando, cerrémoslos para no interrumpir la grabación. Muchas gracias. Guardamos la maletica, por favor. Por favor, Karen, cierra su micrófono. Vengo a hacer la renovación de unos libros que saqué. Saqué al productor. Bueno, entonces vamos a dar inicio. El tema que nos corresponde trabajar en la unidad de hoy comprende varios temas relacionados con el área de derechos humanos. Voy a poner en modo presentación para que puedan apreciar mejor. Bueno, buenos días a todos. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy son conceptos como la democracia, la Constitución Política de Colombia, el trabajo como derecho humano fundamental, dado que nosotros como técnicos en la Administración de Servicios de Salud somos personas que vamos a estar en constante contacto con públicos, pero que además como trabajadores tenemos derechos. Vamos a abordar también el tema de los mecanismos constitucionales de protección. Por favor, cierren sus micrófonos, ¿sí? Y los mecanismos legales de protección de los derechos humanos. Entonces, vamos a empezar primero por abordar el concepto de la democracia. La democracia está entendida como una forma de gobierno en el sentido estricto. Es una forma de gobierno en la cual hay una organización del Estado, pero donde las personas que eligen a los representantes tienen voz y también tienen voto. Es decir, que el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. En ese sentido, es una forma de gobierno. En sentido amplio, es una forma de convivencia de los seres humanos y hay una forma de diferenciar entre democracia y dictadura. Dictadura es donde lo que se hace, lo que el dictador determina. Tenemos varios ejemplos en el mundo, en América nada más tenemos un ejemplo de dictadura. Entonces, hay una diferencia fundamental en un país que goza de democracia, y es que hay unos derechos humanos que están en juego y que deben ser respetados. La democracia tiene como, como eje central el respeto por los derechos humanos, el valor de la persona, la dignidad y la igualdad. Y este concepto de democracia tiene principios, tiene procedimientos establecidos, cumple con normas también y se rige por unos valores. Entonces, en el materia de principios, las decisiones se toman por mayoría, la soberanía es del pueblo, es decir, el pueblo es el que manda, por eso es que nosotros podemos retirar a un gobernante si no nos parece que está haciendo lo correcto a través de los mecanismos existentes.
en la representación ante el poder público, el pueblo cuenta con representantes para tomar decisiones y para gobernar en su nombre. Como procedimientos existen el diálogo, la participación, la construcción de consenso, la elección periódica de representantes, la obligación del Estado de rendir cuentas y la renovación del mandato. Igual en el campo de las normas y de los valores, todo esto está contemplado en el material de estudio. Yo les traigo aquí los elementos centrales, donde les voy a explicar lo más fundamental, lo cual no quiere decir que ustedes no deban leer el material propuesto para estudio de esta primera unidad, pero que pretende orientarnos sobre las actividades que vamos a desarrollar. Principios de la democracia son el pluralismo, que es la coexistencia de varias tendencias, puntos de vista u opiniones, la tolerancia, que es el respeto y la consideración a las diferentes formas de pensar, actuar y sentir, la reciprocidad, que es una acción, responder a una acción con otra que le sea correspondiente, la solidaridad, que es la ayuda mutua, y la participación, que es tener presencia activa de los ciudadanos en el poder. Dentro de la democracia, perdón, voy a aceptar aquí a quienes acaban de ingresar. Dentro de la democracia, nosotros tenemos el respeto por los derechos humanos. Y en Colombia, los derechos humanos están consagrados y reconocidos positivamente, es decir, en normas desde la Constitución Política de 1991, que estableció en el capítulo 1 los derechos fundamentales y que establecen por parte del Estado y por parte de los mismos gobernados respeto por los derechos propios, pero también por los derechos de los demás. Entonces, los derechos humanos tienen varias subdivisiones que están caracterizadas en la Constitución Política. Tenemos derechos fundamentales, tenemos derechos económicos, sociales y culturales, tenemos derechos ambientales, tenemos derechos de participación, tenemos derechos de libertad, y dentro de estos derechos tenemos contemplado el derecho al trabajo, que es el que vamos a abordar durante esta unidad, y ya les expliqué el por qué. Entonces, el derecho al trabajo está consagrado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, está consagrado en la Constitución Política, y al estar consagrado en la Constitución Política es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Este derecho al trabajo tiene un contenido básico, es decir, comprende una serie de subdivisiones que hacen que el Estado esté obligado de una cierta forma con sus gobernados en relación con los derechos que están consagrados allí de manera positiva. Lo primero que dice la Constitución es que toda persona tiene derecho al trabajo y que el trabajo es la base para realizar otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Por supuesto, si una persona no tiene trabajo, difícilmente va a poder vivir en condiciones de dignidad, difícilmente va a poder estar afiliado a salud, entonces se va a ver comprometida la subsistencia, se va a ver comprometido el derecho a la vivienda y se van a ver comprometidos otras series de derechos respecto de lo que el derecho al trabajo es para las demás personas. Dentro de este contenido del derecho al trabajo, está claramente establecido en la Constitución que está prohibido el trabajo forzoso. Ya ahorita vamos a ver en detalle cómo está abordado el derecho al trabajo en los materiales. Aquí tenemos cómo está establecido el contenido en los materiales. Entonces ustedes van a encontrar derechos relacionados con el trabajo, la abolición de la esclavitud, el trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia, la posibilidad de acceso gratuito a servicio de empleo, formación para el trabajo y protección contra el desempleo,
Es decir, que la responsabilidad del Estado no es darle a cada persona un trabajo, sino proporcionar las condiciones de igualdad para que las personas puedan acceder a conseguir ese trabajo y garantizar que ese trabajo se cumpla de manera digna, como está establecido en la Constitución y la ley, porque el Estado también tiene vigilancia específica sobre las empresas y se establecen acorde con lo que ha sido logrado por los mismos trabajadores, una jornada de trabajo, una remuneración, unas vacaciones, unos tiempos de descanso, el derecho a la protección de la salud en el ambiente laboral, el derecho a la pensión, a la licencia de maternidad, la estabilidad del empleo. El detalle específico de lo que es el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo lo tienen ustedes completo allí en el material de estudio. Entonces, vamos a definir de manera específica qué es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo son condiciones propicias que se garantizan para que una persona pueda tener derecho a la satisfacción plena y posible de todos sus derechos. El derecho humano no es una mercancía, por lo tanto no está sujeto al influjo del mercado. Es decir, que yo no puedo comprar un empleo y están establecidas las leyes de oferta y demanda en relación con la remuneración y los índices de empleo. Es decir, el Estado puede ofertar servicios de empleo, debe garantizar las condiciones para que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad, se establecen instituciones que ofertan estos servicios a través de las convocatorias públicas, de los concursos que existen para acceder a un empleo, y el Estado tiene respecto de estos unos ciertos derechos. Tiene unas obligaciones de efecto inmediato y tiene unas obligaciones de carácter progresivo. De efecto inmediato, como su nombre lo dice, es que deben ser otorgadas inmediatamente, ¿sí? Quiere decir que el Estado está obligado a eliminar los obstáculos que impiden el acceso al derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Y hay otras obligaciones que son de cumplimiento progresivo, que digamos son obligaciones que el Estado puede ir cumpliendo a medida que los recursos económicos se lo permiten. Por eso de manera inicial el derecho al trabajo estaba consignado no dentro de los derechos fundamentales, sino dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, pero a raíz de la Constitución de 1991 hay una relación entre el derecho al trabajo y los derechos fundamentales, motivo por el cual el derecho al trabajo se otorga, sí, de manera progresiva, pero en relación con otros derechos tiene una prioridad si ese derecho está garantizando, por ejemplo, la subsistencia mínima. Para quien estaba levantando la manita, las preguntas las vamos a hacer al final de la sesión, porque de pronto durante el desarrollo de la misma voy a contestar las preguntas que ustedes tienen. Bueno, respecto del contenido del derecho al trabajo, tiene unas obligaciones por parte del Estado. Primero, es una obligación de disponibilidad, y en esa obligación de disponibilidad debe existir una política de empleo y ocupación, orientación y formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano, y el trabajo libremente escogido o aceptado. Esa es la disponibilidad, o sea, el trabajo dispone de mecanismos para que la gente pueda acceder al empleo y se pueda capacitar para el mismo. Respecto de la accesibilidad, el trabajo debe ser accesible a todas las personas en condiciones de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber accesibilidad física y debe haber accesibilidad a la información. Y además de eso, no debe haber discriminación en materia de la conservación y el acceso al empleo. Hay unas obligaciones para el Estado que son las obligaciones de adaptabilidad, que son aquellas que permiten
que en las empresas haya condiciones adecuadas para las personas que tienen una discapacidad o que tienen una condición especial que requiere ese tipo de, digamos, de acceso físico, de accesos específicos para este tipo de personas. Entonces, dentro de esta adaptabilidad debe haber condiciones para el acceso al trabajo a las personas con discapacidad, para niñas y niños trabajadores, para mujeres embarazadas y lactantes y para trabajadores migratorios. Y hay unas condiciones también de aceptabilidad y calidad que lo que pretenden garantizar es que haya unas condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias que le permitan a los trabajadores asegurar su derecho a adecuadas condiciones de trabajo. Entre esos están las jornadas laborales, el descanso, las vacaciones, el ascenso y la promoción en el trabajo, el salario justo, la estabilidad en el empleo, la igualdad en el trato y no discriminación en el empleo. Estas son las obligaciones que tiene el Estado y que se compendian en las obligaciones de respetar, proteger y cumplir o realizar. Las obligaciones de respetar son las obligaciones de no hacer. Implican que el Estado se abstenga de ingerir directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo. Las obligaciones de proteger son aquellas obligaciones positivas de parte del Estado, es decir, son obligaciones de hacer. Las de respetar son de no hacer, las de proteger son de hacer. Esto significa que el Estado tiene que impedir que terceros interfieran en el disfrute del derecho al trabajo, que se adopten medidas legislativas para garantizar el derecho al trabajo y que se adopten medidas para la formación y educación técnica profesional que facilite el acceso al trabajo. Y en las obligaciones de cumplir o realizar son obligaciones o acciones positivas, es decir, acciones que debe necesariamente hacer el Estado, que son de carácter administrativo, presupuestario o judicial para garantizar el derecho al trabajo. Entonces, disponer de un presupuesto, disponer de una jerarquía en los cargos en las diferentes instituciones y garantizar que todas las personas puedan realizar su derecho al trabajo. El trabajo está consignado, como ya lo dijimos, en la Constitución Política. La Constitución Política es la norma de normas, es decir, en nuestro país es la norma que rige y que en jerarquía es la que está por encima de las demás normas, junto con los tratados internacionales de protección que el Estado suscribe. Esa Constitución Política tiene un preámbulo y en ese preámbulo se establecen los principios básicos de la Constitución, los principios básicos de lo que el Estado está obligado a hacer. Tienen una parte dogmática en la que están consignados los derechos de las personas, lo mismo que las limitaciones que tienen en el momento de ejercerlos, porque todos los derechos tienen también un límite, y tiene una parte orgánica que es lo que refiere a la organización del Estado en relación con poder cumplir con sus obligaciones de respeto, de hacer y de no hacer. ¿Dónde está contemplado el derecho al trabajo en nuestra Constitución? Está contemplado en varias partes. Como lo ven ustedes aquí en este esquema, el derecho al trabajo está contemplado en el preámbulo que dice que el Estado debe asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo. Entonces está en el preámbulo, está en el artículo primero que consagra el trabajo como uno de los principios fundantes del Estado de Derecho, en el artículo 25 que dice que el trabajo es un derecho individual y una obligación social que goza de especial protección en el Estado. En el artículo 17 se prohíbe la esclavitud y la servidumbre, que tiene relación con el derecho al trabajo, y en otros artículos que ustedes van a poder detallar específicamente en el material de estudio.
Especial relevancia el artículo 44, que establece que los niños serán protegidos contra la explotación laboral o económica o los trabajos riesgosos. Ahí es donde nuestra Constitución establece el derecho al trabajo y la forma en la cual el Estado debe cumplir con ese derecho. Existen también unas normas internacionales, que son los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, y esos convenios internacionales son obligatorios para los estados porque los estados los suscriben. Es decir, es el Estado el que firma el tratado y por ende está obligado a su cumplimiento. ¿Cuáles son esos tratados? En el caso de Colombia tenemos la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación, la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la esclavitud y los convenios internacionales de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que prohíben de manera específica en el convenio 29 la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio y en el convenio 105 la prohibición de del trabajo forzoso y la obligatoriedad por parte del Estado de derogar. Entonces, ¿dónde está contemplado el derecho al trabajo? En los pactos internacionales de protección que el Estado suscribe y que hacen parte de la Constitución a través del bloque de constitucionalidad, que así lo dice el artículo 93, y la Constitución política. Obviamente, después de la Constitución política, vienen las normas donde se desarrolla la forma en la cual el Estado va a ser accesible y va a poder cumplir con lo que está establecido en la norma. Otros convenios internacionales de protección de los derechos humanos son convenios de la OIT, como la prohibición del trabajo infantil, los convenios... Por favor, cierren los micrófonos, que se interrumpe la grabación. Convenio 138 y convenio 182, que prohíben las peores formas de trabajo infantil, y el convenio 178, que hace relación a la edad... Por favor, hay alguien que está... Jennifer, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Está interrumpiendo la grabación. Y la declaración relativa a los derechos y principios fundamentales en el trabajo, que hacen relación a la libertad sindical y a la negociación colectiva, a la eliminación de todas las formas de trabajo forzado, a la abolición del trabajo infantil, a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ustedes tienen allí en el material de estudio un material de apoyo que es una cartilla de la OIT, donde pueden ampliar para quien tenga interés. No es para que se lo aprendan de memoria, ni mucho menos, porque esto no es para aprender de memoria, sino para saber dónde lo encontramos y de qué manera lo manejamos, para quienes tengan interés en ampliar el tema de la protección de los derechos en los convenios internacionales. Dentro de los convenios de la OIT, estas son partes de la cartilla que les estoy diciendo, tenemos el convenio 87 de la OIT, que establece el derecho de las personas de constituir organizaciones y afiliarse a ellas, de constituir federaciones y de establecer sindicatos. Y hay otros convenios de la OIT que establecen el derecho a la negociación colectiva. Entre esos tenemos convenios como el C-141, como el C-151, que establece relaciones laborales en el sector público, el que establece la negociación colectiva, el que establece conciliación y arbitraje voluntarios, es decir, son una cantidad de normas
que establecen los lineamientos que el Estado debe seguir y que las personas debemos conocer para la exigibilidad de nuestros derechos. Dentro de estos derechos está la no explotación a poblaciones específicas. ¿Quiénes son esas poblaciones específicas? Personas en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres, como los niños, como las personas en condición de discapacidad, que de manera específica prohíbe la explotación o utilización del tiempo y el trabajo de las mujeres o de los niños en beneficio de otros. Como ya dijimos, hay un gran contenido del derecho al trabajo y hay otros contenidos de derechos en el trabajo, y dentro de estos derechos en el trabajo está la libertad sindical. Es decir, las personas pueden constituir asociaciones, se pueden agrupar a ellas, no es ilegal, está reconocido en la ley, ¿sí? Y dentro de estos derechos que tiene la organización sindical está la negociación colectiva, el derecho a la huelga, está el derecho a la constitución y a la afiliación de organizaciones sindicales, el derecho a afiliarse o a desafiliarse, la libertad sindical ante el Estado, ante los empleadores o ante las organizaciones. Todo este contenido, para quien quiera ampliar el contenido de la libertad sindical, está detallado en el material de estudio. Como les dije, no es para aprenderlo de memoria, no se trata de eso, sino para que sepamos que hay unas normas que contemplan los diferentes aspectos del derecho al trabajo y que hay forma de hacerlos exigibles. Eso es lo que hace relación a la positivación. Hay otras formas de hacer exigible el derecho al trabajo. Y dentro de esas formas de hacer exigible el derecho al trabajo tenemos los mecanismos de protección de los derechos humanos. Es decir, los mecanismos son formas que las personas pueden utilizar para exigir que se cumpla con lo que el Estado ha determinado en las normas, que se cumpla lo que está en la Constitución y que se cumpla lo que está en los tratados internacionales. Estos mecanismos de protección tienen varios sistemas que los rigen. Uno es el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, es decir, hay una organización de naciones. Cuando hablamos del sistema regional estamos hablando del sistema americano. Colombia pertenece a este sistema y ese sistema regional tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que determina cuándo hay una vulneración a través de las investigaciones respectivas. Existe el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, que es el sistema de la ONU, al cual Colombia también pertenece, y tenemos el sistema nacional, es decir, tenemos nuestra constitución política y lo que en ella se establece, y dentro de ese sistema nacional tenemos mecanismos de protección del derecho al trabajo. ¿Cuáles son esos? La acción de tutela, el habeas data, el derecho de protección, el habeas corpus, la acción de cumplimiento, la acción popular o la acción de grupo. Entonces, como vemos, hay normas que establecen el derecho, pero también hay formas y mecanismos para hacerlas cumplir. Lo que vimos hasta la diapositiva anterior son las normas y de aquí en adelante son los mecanismos, es decir, la forma en la cual yo puedo hacer exigible mi derecho. Tengo un derecho, lo puedo exigir si el Estado no me lo cumple, ¿sí? Entonces, la segunda parte de lo que corresponde al tema de derechos humanos, y en este orden de ideas estamos abordando también tema de la segunda unidad temática, que es la que hace relación a los mecanismos de protección de los derechos humanos, ¿sí? Porque nosotros solamente vamos a tener una sesión. Entonces, hay mecanismos para la protección de los derechos humanos, unos que son legales y otros que son mecanismos de exigencia
mediante acciones específicas. Entonces, los mecanismos legales están establecidos en las leyes y se contemplan en el Código Procesal del Trabajo, del Derecho a la Seguridad Social y en otras normas que pueden usted allí ampliar en el material de estudio. Y tenemos también los mecanismos de protección de los derechos humanos, que son aquellos que se ejercen mediante acciones específicas o acciones judiciales para exigir que se me otorguen esos derechos que la Constitución me entregó. De paso, esto que ustedes están viendo aquí es un mapa conceptual y puede ser utilizado para la realización de la segunda evidencia que tiene. Dentro de las obligaciones legales que tiene el Estado y de lo que debe otorgar a las personas en materia de relación con el derecho al trabajo, existe también los mecanismos de conciliación legal. Es decir, cuando hay un conflicto con una empresa, el Estado está obligado mediante los artículos 19 del Código de Procedimiento y el artículo 3 de la Ley 640 del 2001, la conciliación de la cual pueden hacer uso las personas para dirimir los conflictos relacionados con el trabajo. Vamos a entrar ahora a detallar las evidencias. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que tenemos que hacer en esta unidad? De aquí hasta el día 20 vamos a trabajar un texto argumentativo relacionado con el derecho al trabajo. Esa es la tarea, ¿sí? Para eso fue que les di toda la introducción anterior. ¿Qué es un texto argumentativo? Vamos a empezar por determinar eso. Un texto argumentativo tiene una introducción, que es una o dos líneas donde yo digo de qué voy a hablar. Un argumento, que es donde yo expongo una tesis, una posición, una opinión respecto de algo. Eso es un argumento. Desarrollo el argumento y luego concluyo. Entonces, ¿qué es lo que tiene un texto argumentativo? Una introducción, una posición personal o argumento y una conclusión. Eso es un texto argumentativo y esas tres partes van a ser evaluadas, porque ustedes están trabajando un programa ya de formación profesional, ¿sí? Entonces, yo expongo el trabajo y digo qué es lo que el lector encuentra ahí, cuál es mi posición respecto de eso, y al final hago el desarrollo y concluyo. Por ejemplo, lo van a hacer sobre cualquier tema relacionado con el derecho al trabajo. Puede ser explotación laboral, explotación infantil, los derechos durante la pandemia, que si las personas pueden afiliarse o no pueden afiliarse, que si las personas tienen el derecho a la huelga, que si en su empresa le incumplen con lo que está establecido dentro del derecho al trabajo, que si para usted es difícil conseguir un trabajo, ¿por qué no conoce los mecanismos para hacerlo efectivo? ¿Sí? Ustedes eligen el tema que quieran, pero que esté relacionado con el derecho al trabajo. Como les digo, para eso fue esta introducción. Y desarrollan el texto. No hagan textos largos, 1 o 2 páginas. Bien desarrolladas, para mí, están perfectos. Pero empecemos a hacer trabajos profesionales, viendo normas APA y todo tal cual establecido en la guía de aprendizaje. Y aquí vemos un ejemplito específico de cómo podría ser un argumento. Entonces, en 2 líneas, el tema del cual voy a hablar. Entonces, ¿cuál es el tema del cual voy a hablar? Si los derechos de las mujeres y de los hombres son iguales. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Argumento principal, no existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá de la biología y por eso no debe haber inequidad en el acceso al trabajo. Ustedes saben que eso no es cierto, que las mujeres tienen unas ciertas menos derechos, se les reconocen menos derechos, ¿sí? Entonces, ese podría ser un argumento, es solamente un ejemplo, no es para que hagan ese, es lo que ustedes quieran, ¿sí?
sino es solamente para que se den una idea. Y la segunda actividad, que es la que vamos a desarrollar en la segunda semana, es realizar una infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos. ¿Qué es una infografía? Una infografía es, como su nombre mismo le dice, contiene letras y contiene gráficos, contiene imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar acá? Una imagen central y el del manejo de conceptos. Acuérdense que es relacionada con los mecanismos de protección que ya vimos, ¿sí? El derecho de petición, la tutela, el derecho de habeas data, el habeas corpus, todos los derechos que enunciamos en el mapa conceptual, que ustedes pueden volver a ver o que lo tienen allí en el material de estudio perfectamente explicado. Van a establecer la imagen central y el manejo de los conceptos centrales, una asociación de ideas, unos gráficos o imágenes con colores y fuentes agradables y un uso adecuado de ortografía, manejo de mayúsculas y todo eso. Esas son las dos actividades que tenemos. Uno, un texto argumentativo sobre el derecho al trabajo. Dos, una infografía sobre el derecho al trabajo. Son cosas muy fáciles de realizar, ustedes encuentran muchos ejemplos, pero por favor no vayan a copiar de internet porque yo tengo activada en la plataforma para determinar cuándo hay una copia de un trabajo. Entonces, por favor, reconozcamos los derechos de autor, hagamos uso de eso porque ya estamos estudiando una carrera profesional y trabajemos en consecuencia. Lady, se le cae la red. Bueno, no hay problema, después pueden mirar la grabación. Y nos quedan unos 3 minuticos, yo hago sesiones corticas porque sé que a esta hora la mayoría de la gente está trabajando o estudiando, pero me gusta siempre hacer la sesión máximo el segundo día para que tengan el suficiente tiempo para hacer su actividad. Entonces abramos el micrófono, 3 minuticos, entonces los escucho si tienen preguntas relacionadas con el tema del derecho al trabajo. Es lo que estamos abordando acá. Tienen los micrófonos abiertos. Buenos días, hola con Karen Pinilla. Sí, Karen. Estaba viendo lo que toca hacer del trabajo, pero mi pregunta es, cuando yo ingreso, pues me bota de una como un cuadro a los pasos a seguir del texto argumentativo. Mi pregunta ¿es hacer solo el texto o toca crearlo igual como está en el cuadro? No. O sea, les acabo de explicar qué es un texto argumentativo. Entonces, ustedes no tienen que hacer lo que está en el ejemplo. Ustedes hagan un escrito. Un texto argumentativo tiene una introducción, tiene una posición personal, tiene un desarrollo de esa posición personal y una conclusión. Entonces, háganlo así. Como yo les acabo de decir, 1 o 2 páginas son suficientes. El tema lo eligen ustedes, que puede ser derecho al trabajo, menos protección del derecho a la mujer, igualdad en el acceso al trabajo, falta de oferta de trabajo, dificultades de los trabajadores en la pandemia, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la huelga, cosas como esas. ¿Listo, Karen? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Perdón, otra preguntita. Sí, también en información, bueno, yo he leído y también a veces me envía a unas evaluaciones. Evaluaciones no, en esta primera parte solo tenemos estas 2 evidencias. Acuérdense que la guía de aprendizaje establece actividades que ustedes desarrollar, pero para su conocimiento, pero no hay que remitir. Lo único que me tienen que remitir es el texto del derecho al trabajo y la infografía, no más. Nos queda un minutico, ¿alguien más tiene una duda? Y si no, recuerden que a través del foro de dudas del correo les deseo. Sí, por favor. Elainis, ¿quieres decir algo? Bueno, entonces, ¿qué otra preguntita tenemos?
La grabación queda disponible en el transcurso de la mañana, la pueden volver a ver en el momento en que así requieran, entonces no vamos a tener inconveniente con eso. Igual recuerden que tienen disponible el material, que es muy amplio. Como les dije, no es para que se lo aprendan